Muy buen día, mis santos hermanos. Que el Dios Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios porque en esta mañana el Señor nos ha permitido un día más para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Voy a cantar el himno 136. Soy salvo. Cristo del cielo a buscarme, vino a la tierra, se humilló cuando vagaba yo en la noche. Él me buscó y mi alma salvó. Soy salvo, mi canto, Cristo me salva, oh cuán glorioso. Soy salvo, miro su gloria, doy alabanza al Salvador. Cristo me guarda del pecado, Él es mi guía a su mansión, grandes riquezas de su gracia Él derramó en mi corazón. Soy salvo, mi canto, Cristo me salva, oh cuán glorioso. Soy salvo, miro su gloria, doy alabanza al Salvador. Él me conduce por la senda, me libra siempre de tropezar. Eres mi apoyo y es mi fuerza, y si le sigo no puedo flaquear. Soy salvo, mi canto, Cristo me salva, oh cuán glorioso. Soy salvo, miro su gloria, doy alabanza al Salvador. Cristo muy pronto con voz tierna ha de llamarme al dulce hogar. Voy a verle en su gloria, su triunfo siempre allí celebrar. Soy salvo, mi canto, Cristo me salva, oh cuán glorioso. Soy salvo, miro su gloria, doy alabanza al Salvador. A Dios sea la gloria y la honra. Hechos capítulo 5, del verso 1 al 5. Bajo el tema el gran conocimiento o el gran concilio de Jerusalén, surge el problema, dos preguntas acerca de la salvación. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Dios nos bendiga a través de esta palabra y de esta reflexión en esta mañana. Introducción. Esta es la historia del Gran Concilio de Jerusalén. Se le llama gran porque todos los apóstoles estuvieron involucrados en este debate y decisión. 2. El concilio declaró para siempre que una persona es salva aparte de los rituales, salvo por la gracia de Dios mediante la fe solamente. Surgieron 2 preguntas sobre la salvación. La pregunta fundamental acerca de la salvación: ¿es necesario un ritual o una ceremonia para ser salvo? Verso 1 al 3. La pregunta ampliada acerca de la salvación: ¿tiene el hombre que aceptar la totalidad de la ley para ser salvo? 4 y 5. Salvación ritual. La pregunta básica acerca de la salvación: ¿es necesario un ritual o una ceremonia para ser salvo? Observe 5 puntos significativos. Número 1. Los opositores de la iglesia judía eran una fuerza poderosa, tan poderosa que sus argumentos y énfasis han continuado a través de los siglos. La mayor discusión. Nótese que los visitantes de Jerusalén se fueron a vivir entre los creyentes de Antioquía y le enseñaron sus propias ideas. Los opositores eran maestros y líderes, conocedores de las Escrituras, algunas de los primeros creyentes considerados como maduros, ancianos estadistas, grandemente estimados. Por lo tanto, lo que ellos decían era considerarlo muy importante. El problema era que si se le permitía a los opositores que continuaran, los creyentes de Antioquía iban a tener perturbación y confundidos. El resultado habría sido fulminante y devastador. La iglesia de Antioquía se habría dividido y su ministerio y testimonio se habría vuelto ineficaz. Número 2. Las escrituras claramente declaran cuál fue el desacuerdo. No cabe duda alguna de lo que se estaba diciendo aquí: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Observe 3 hechos fundamentales con relación a esto. A. Estaba en juego el destino eterno de la persona. Los opositores no dijeron que ustedes deben pasar por el ritual para obedecer a la Escritura, para demostrar su amor, para agradar a Dios, para identificarse con los creyentes, para agradar a la iglesia, para evitar ser una piedra de tropiezo. Los opositores estaban diciendo que los creyentes tienen que pasar por el ritual y ser circuncidados para ser salvos. Estaban diciendo que era el ritual, la circuncisión, lo que los salvaría. El creyente no era salvo a menos, de acuerdo a ellos, que pasase por el ritual. Afirmaban que la salvación era la gracia de Dios más un ritual, la gracia de Dios más la propia mano del hombre, la gracia de Dios más la obra del hombre, algo espiritual más algo físico.
la circuncisión. B. El asunto no era si el creyente debe o no ser circuncidado. Para mayor discusión, Pablo nunca dijo que la circuncisión estaba mal. Él sostuvo que al venir a Cristo, la circuncisión se convertía en asunto personal, no una cuestión que tuviera que ver con la salvación. Si una persona quería ser circuncidada, que lo fuera. A través de los siglos, multitudes fueron circuncidados. Aún después de Cristo se han circuncidado y no se han hecho judíos. El acto físico de la circuncisión no hace a una persona judía, como mismo cualquier otro ritual físico no lo hace que una persona pertenezca a una raza. Es la naturaleza y compromiso del cuerpo, mente y alma de un ser humano, lo que lo hace una persona, un verdadero miembro de una raza u otra cosa cualquiera. Como ya hemos dicho, el asunto no era si la persona debía ser circuncidada o sometida a ritos, sino el hecho de que un ritual era necesario para ser salvo. La respuesta era crucial y afectaría a generaciones de creyentes. La respuesta determinaría la verdadera la relación fundamental del hombre con Jesucristo. Es que estará basada en la experiencia de confrontación y salvación del hombre en Jesucristo. ¿En qué deben estar la mente y atención de una persona? Solo en Jesús y sobre Jesús o un ritual. ¿En qué debe estar la fe de una persona? Solo en Jesús o en Jesús y un ritual. ¿Debe la profesión de una persona poner de manifiesto a Jesús solamente o a Jesús y un ritual? ¿Debe la vida de una persona dar testimonio solamente de Jesús o de Jesús y un ritual? ¿Debe una persona testificar de Jesús solamente de Jesús o también un ritual? ¿Salva Dios a una persona cuyo cuerpo, mente y corazón están centrados solo en Jesús y solo en Jesús? Algunos rituales, alguna ceremonia, algún acto, alguna obra, algún esfuerzo humano, alguna sustancia física. La respuesta debería estar clara para todos los creyentes que piensan y son honestos y desinteresados. Dios tiene un único Hijo que le ama en gran manera, un único Hijo que ha mostrado su amor al obedecer a Dios totalmente, hasta el punto de sufrir por todos los pecados del mundo. Y Dios ama a su querido Hijo en gran manera, a Jesús. ¿Será posible que Dios añadiera algo al plan de salvación, que añadiera algo que desviara la atención del hombre de su Hijo, especialmente a los primeros momentos de la confrontación? ¿Pudiera Dios querer que la mente del hombre esté centrada en otra cosa que no sea su Hijo, centrada en el deseo de experimentar algún tipo de ritual en lugar de su amado Hijo, solamente Jesucristo? ¿Será posible que se necesite otra cosa además del propio Jesús? ¿Se necesita verdaderamente alguna cosa física además del unigénito Hijo de Dios? ¿Existe algún ritual u ordenanza con un corazón que pudiera alcanzar al hombre y salvarlo de su muerte? ¿O son solo las personas quienes tienen
corazón y solo la persona de Dios quieren tener el corazón de la salvación. Esto no quiere decir que la persona no deban bautizarse o participar de un ritual para iniciar su vida cristiana. La persona que tiene sus ojos en Jesucristo está centrada en Él, y eso significa que inmediatamente seguirá de seguir a Jesús mediante ese primer paso. Pero de cualquier manera el hombre es salvo, es salvado, y le debe su salvación a Jesucristo y solamente a Jesucristo. Pablo y Bernabé discutieron más de una vez por esta enseñanza, declarando que el ritual no es necesario para la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Era frecuente y larga, implicaba el cuestionamiento y el reto. Bendito el Señor. Era reflexivo y ninguno de los bandos cedía una pulgada. El asunto era muy importante para Pablo. De otra manera, él no habría llegado a tales límites en la discusión. El gran compromiso de Pablo con el Señor no le permitía malgastar su tiempo en discusión. La iglesia de Antioquía tomó la decisión de buscar consejo a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía no tenía dudas en cuanto a su posición. Fíjese que ellos no estaban buscando que la iglesia de Jerusalén les aclarara en cuanto a la doctrina de la salvación. La iglesia envió a Pablo y a Bernabé a Jerusalén por 3 razones. Número 1, Dios le dijo a Pablo que fuera. Subió según una revelación, Gálatas 2:2. Dios había provisto un gran concilio de iglesia, un concilio que dictara un gran veredicto, proclamando la verdad para cada generación. Una declaración hecha por los apóstoles tendría mucho peso y ayudaría grandemente a conciliar o a callar a aquellos que añadían un ritual a los requerimientos para la salvación. Y C, una declaración hecha por la iglesia de Jerusalén sería un arma grande en contra de la salvación ritual. La iglesia de Jerusalén era el centro ritual, la base de operaciones de aquellos que predicaban el error. Por lo tanto, si la iglesia de Jerusalén pronunciaba un verdadero negando la necesidad de un ritual para la salvación, la posición de la salvación por la gracia solamente se fortalecía grandemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y aquí podemos ver que solamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aceptando por la fe ese sacrificio, esa obra redentora, podemos nosotros asegurar nuestra salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados hermanos y amigos, basta con confesar a Jesús, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10.
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si ya usted lo hizo y usted no lo ha hecho, amigo, hágalo. Pero si lo hace, no es necesario ninguna otra cosa. No es necesario coger para Higüey a pie, ni coger para de un brujo, ni coger a buscar cosas que a Dios no le agradan. Con Jesucristo, creyendo en Él, haciendo su voluntad, siguiendo su palabra, es suficiente. Soberano Padre, que mora en gloria, en esta mañana te agradezco esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Dios Todopoderoso, que la misma sea de muchas bendiciones para cada uno de los hermanos. Tu palabra dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él es, aleluya, conoce nuestra condición. Permite, Señor, que nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo delante de ti es acercarnos más a ti, depender más a ti, buscar más tu rostro, estar en comunión contigo, ser guiado por tu Espíritu Santo a toda la verdad. Señor, danos un día maravilloso, guarda nuestra salida, nuestra entrada, y guárdanos y cúbrenos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.